Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la modernidad, desarrolló una visión radical sobre la evolución de la humanidad que sigue resonando en el pensamiento contemporáneo. En su obra, Nietzsche contrapuso dos figuras paradigmáticas, el superhombre Übermensch y el último hombre der letzte Mensch . Estas figuras no solo representan estados distintos de la existencia humana, sino también un desafío filosófico sobre el destino de nuestra especie. A través de estas ideas, Nietzsche no solo criticó las estructuras morales y culturales de su tiempo, sino que también ofreció una provocativa visión de lo que podríamos llegar a ser. El superhombre en la filosofía nietzscheana, es una figura que trasciende las limitaciones del ser humano común. Aparece por primera vez en Así habló Zaratustra como una meta hacia la cual la humanidad debe dirigirse. Nietzsche describe al superhombre como alguien que ha superado las convenciones morales tradicionales, que no se aferra a las nociones de bien y mal heredadas de la religión y la cultura, y que crea sus propios valores en un mundo que ha aceptado la muerte de Dios. Este concepto no debe entenderse como un ideal físico o material, sino como un estado de ser, un individuo que afirma la vida en todas sus facetas, con sus placeres y sufrimientos, y que transforma esa afirmación en una fuerza creativa y poderosa. Por otro lado, el último hombre representa todo lo contrario. Es la figura que Nietzsche presenta como la antítesis del progreso humano, una advertencia sobre el peligro de la complacencia y la mediocridad. En Así habló Zaratustra el último hombre es aquel que ha renunciado a la lucha, la ambición y el riesgo en favor de la comodidad y la seguridad. Vive en un mundo donde la creatividad, el desafío y la grandeza han sido sustituidos por el conformismo y la trivialidad. Este individuo busca únicamente el placer inmediato, evitando el dolor y el esfuerzo que son necesarios para el crecimiento y la transformación. Estas dos figuras son, para Nietzsche, símbolos del destino que puede escoger la humanidad. Por un lado, el superhombre es una invitación a la trascendencia, a la creación de un nuevo tipo de humanidad que no teme enfrentarse a las incertidumbres de un mundo sin valores absolutos. Por otro, el último hombre es una advertencia sobre lo que podría suceder si nos conformamos con la mediocridad y abandonamos el esfuerzo por superarnos. El trasfondo filosófico de estas ideas está profundamente conectado con la crítica de Nietzsche a la moralidad y la religión tradicionales. Para él, la moral judeocristiana, que dominó Occidente durante siglos, fomentó una mentalidad de servidumbre y resignación. Al enseñar que la recompensa se encuentra en el más allá y que el sufrimiento debe aceptarse como una virtud, esta moralidad reprimió la voluntad de poder, una fuerza que Nietzsche consideraba fundamental para la vida. La voluntad de poder no es simplemente el deseo de dominar a otros, sino una fuerza creativa que impulsa a los individuos a superar sus propios límites y a dar forma a su mundo. La figura del último hombre surge precisamente en el contexto de una sociedad que, según Nietzsche, ha abandonado la voluntad de poder en favor de la comodidad y el conformismo. En un mundo donde la religión ha perdido su autoridad y los valores tradicionales han sido cuestionados, el último hombre busca refugio en una existencia banal y sin riesgos. Evita las grandes preguntas sobre la vida y el propósito, contentándose con una existencia superficial y materialista. El superhombre en cambio, abraza el desafío de vivir en un mundo sin verdades absolutas. En lugar de buscar consuelo en una autoridad externa, crea sus propios valores y enfrenta la vida con coraje y creatividad. Nietzsche veía en el superhombre una respuesta al nihilismo, la sensación de que la vida carece de significado tras la caída de los valores tradicionales. Para Nietzsche, el nihilismo no es un fin, sino un punto de partida, el momento en que podemos reconstruir nuestros valores desde cero, creando un sentido de propósito que sea auténtico y personal. La tensión entre el superhombre y el último hombre es central en la filosofía de Nietzsche y refleja preguntas fundamentales sobre la dirección de la humanidad. ¿Estamos destinados a la grandeza, o nos conformaremos con la mediocridad? ¿Seremos capaces de enfrentar el vacío dejado por la muerte de Dios, o buscaremos refugio en distracciones superficiales?
Estas preguntas no solo eran relevantes en el tiempo de Nietzsche, sino que siguen resonando en la era moderna, donde la tecnología, el consumo y la cultura de la gratificación inmediata plantean nuevos desafíos a nuestra capacidad de trascender. En esta primera parte, hemos introducido las figuras del asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco, explorando sus implicaciones filosóficas y su conexión con la crítica de Nietzsche a la moral y la cultura de su tiempo. En las próximas secciones, profundizaremos en cómo estas ideas se relacionan con los desafíos contemporáneos y lo que nos dicen sobre el potencial y las amenazas del futuro de la humanidad. La idea de Nietzsche sobre el asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco no solo ofrece una crítica a las estructuras morales y culturales de su tiempo, sino que también anticipa muchos de los desafíos que enfrentamos en el mundo contemporáneo. Para comprender plenamente el alcance de estas figuras, es necesario explorar cómo se relacionan con las dinámicas sociales, económicas y culturales actuales. El contraste entre el asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco sigue siendo una metáfora poderosa para analizar el rumbo de la humanidad en una era de tecnologías avanzadas, globalización y consumo desenfrenado. El asterisco último hombre asterisco de Nietzsche, descrito como un ser que busca la comodidad y la seguridad por encima de todo, parece haberse materializado en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la tecnología ha transformado nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos, la búsqueda de placer inmediato y la evitación del esfuerzo han adquirido una presencia dominante. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen una gratificación instantánea a través de likes, comentarios y seguidores, fomentando una cultura que premia la superficialidad y el conformismo. En lugar de profundizar en preguntas significativas sobre nuestra existencia, muchos se conforman con las recompensas efímeras de la validación digital. Este fenómeno refleja lo que Nietzsche temía, una humanidad que ha perdido su capacidad para aspirar a algo más grande. El asterisco último hombre asterisco no desea transformar el mundo ni enfrentarse a las incertidumbres de la vida, prefiere un estado de estancamiento cómodo. En lugar de aceptar el desafío de crear nuevos valores, se conforma con un mundo donde todo es predecible, donde el riesgo y el cambio son evitados a toda costa. Este conformismo, según Nietzsche, no solo es una amenaza para el progreso humano, sino también una forma de nihilismo disfrazado, un rechazo a la vida en su plenitud. Por otro lado, el asterisco superhombre asterisco representa una visión radicalmente opuesta. Es la figura que abraza el desafío de vivir en un mundo sin verdades absolutas, que utiliza la libertad como una oportunidad para crear algo nuevo. En el contexto contemporáneo, el asterisco superhombre asterisco podría interpretarse como aquel que rechaza la comodidad de las narrativas dominantes y busca un propósito auténtico en un mundo fragmentado. Es el individuo que no teme a la incertidumbre, que encuentra en la creación y en la transformación personal una fuente de significado. La tensión entre estas dos figuras puede observarse en muchos aspectos de la vida moderna. Por ejemplo, en el ámbito laboral, se valora cada vez más la estabilidad y la seguridad, mientras que las demandas creativas y disruptivas a menudo son vistas como un riesgo innecesario. El asterisco último hombre asterisco se manifiesta en la obsesión por evitar el fracaso y en la búsqueda de metas prediseñadas que ofrecen recompensas tangibles pero carentes de profundidad. En contraste, el espíritu del asterisco superhombre asterisco podría encarnarse en quienes se atreven a romper moldes, a perseguir proyectos que desafían las normas establecidas y a enfrentarse al fracaso como parte del crecimiento. Nietzsche también habría reconocido al asterisco último hombre asterisco en la cultura de consumo que domina nuestras sociedades. En un sistema económico que nos bombardea constantemente con productos y servicios diseñados para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, la vida se reduce a un ciclo interminable de adquirir, consumir y desechar. En este contexto, el asterisco superhombre asterisco no es el consumidor promedio, sino quien se atreve a cuestionar este sistema, buscando un propósito más allá de la acumulación material. El impacto del asterisco último hombre asterisco también es evidente en nuestra relación con la tecnología. Mientras que las innovaciones tecnológicas tienen el potencial de ampliar nuestras capacidades y transformar nuestra comprensión del mundo, a menudo se utilizan para reforzar el conformismo y la gratificación inmediata.
Los algoritmos que controlan nuestras interacciones digitales están diseñados para mantenernos cómodos y distraídos, reforzando nuestras preferencias existentes en lugar de desafiarnos a pensar de manera diferente. Sin embargo, en medio de estas dinámicas, también hay signos del espíritu del asterisco superhombre asterisco. En movimientos sociales que buscan justicia y equidad, en individuos que crean arte, ciencia y cultura que desafían las normas, y en aquellos que se atreven a enfrentar las incertidumbres del cambio climático y la globalización, podemos encontrar ecos del desafío de Nietzsche. Estas personas no aceptan la mediocridad como destino, sino que buscan transformar su mundo y sus vidas con un propósito más profundo. La lucha entre el asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco no es una cuestión del pasado, sino una batalla constante en el presente. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Buscamos la comodidad a expensas de nuestra creatividad y ambición? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el riesgo, la incertidumbre y el esfuerzo necesarios para trascender nuestras limitaciones? En un mundo lleno de distracciones y presiones para conformarnos, Nietzsche nos recuerda que la verdadera grandeza radica en el coraje de enfrentar lo desconocido y en la voluntad de crear algo nuevo. En esta segunda parte, hemos explorado cómo las ideas del asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco resuenan en la sociedad contemporánea, desde la tecnología hasta el consumo y la cultura laboral. En las siguientes secciones, profundizaremos en las implicaciones éticas y filosóficas de estas figuras y cómo podemos inspirarnos en el espíritu del asterisco superhombre asterisco para abordar los desafíos del futuro. La lucha filosófica entre el asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco no solo plantea preguntas sobre el futuro de la humanidad, sino que también toca aspectos éticos fundamentales. Estas figuras de Nietzsche representan no solo diferentes formas de existir, sino también valores opuestos que guían nuestras decisiones y prioridades. Al profundizar en esta tensión, podemos reflexionar sobre las implicaciones éticas de elegir entre la complacencia y la trascendencia, entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo. El asterisco último hombre asterisco es, en muchos sentidos, una figura ética problemática. Nietzsche lo describe como alguien que ha renunciado a las aspiraciones más altas de la humanidad en favor de la comodidad y la seguridad. Este individuo evita los desafíos morales y existenciales, prefiriendo vivir de acuerdo con normas prediseñadas y valores superficiales. En un sentido ético, el asterisco último hombre asterisco representa una renuncia a la responsabilidad. Al evitar el riesgo y el conflicto, este tipo de persona no solo se estanca, sino que también priva a la sociedad de la innovación y el progreso que surgen del cuestionamiento y la transformación. En contraste, el asterisco superhombre asterisco es una figura profundamente ética, aunque no en el sentido tradicional. Para Nietzsche, la ética no es un conjunto de reglas universales dictadas por una autoridad externa, sino un proceso creativo. El asterisco superhombre asterisco no sigue los valores establecidos por la sociedad o la religión, sino que crea sus propios valores, basados en su experiencia, su voluntad de poder y su capacidad para afirmar la vida. Este proceso no está exento de riesgos, ya que implica un rechazo radical de las certezas y una apertura a lo desconocido. Sin embargo, es precisamente esta valentía ética lo que hace del asterisco superhombre asterisco un modelo de trascendencia. Desde una perspectiva contemporánea, la ética del asterisco superhombre asterisco plantea preguntas importantes sobre nuestra relación con la cultura dominante. En un mundo donde las normas y los valores a menudo son moldeados por la publicidad, la política y las redes sociales, ¿cuánto de nuestras decisiones son realmente nuestras? ¿Estamos creando nuestros propios valores, o simplemente adoptamos los que nos son impuestos? Nietzsche nos invita a cuestionar estas dinámicas y a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia ética. El impacto del asterisco último hombre asterisco también es evidente en la ética de la gratificación inmediata. En nuestra cultura actual, la búsqueda del placer y la comodidad a menudo se valora por encima de la reflexión y el sacrificio. Esto no significa que el placer sea intrínsecamente malo, pero cuando se convierte en el objetivo principal de nuestras vidas, puede llevarnos a una existencia superficial. Nietzsche advierte que una ética basada únicamente en el placer y la seguridad puede llevar a la decadencia, no solo a nivel individual, sino también social.
Por otro lado, la ética del asterisco superhombre asterisco nos invita a considerar el valor del sufrimiento y la lucha. Para Nietzsche, estas experiencias no son obstáculos a la felicidad, sino componentes esenciales del crecimiento y la transformación. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida nos permite aprender, evolucionar y construir una existencia más rica y significativa. Esta perspectiva es especialmente relevante en un mundo donde se nos anima constantemente a evitar el dolor y buscar soluciones rápidas a problemas complejos. La tensión entre estas dos éticas se manifiesta en muchos aspectos de la vida contemporánea. Por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, el asterisco último hombre asterisco podría representar la tendencia a buscar soluciones tecnológicas y consumistas a problemas como el cambio climático, mientras que el asterisco superhombre asterisco encarna un enfoque más radical, dispuesto a cuestionar los fundamentos de nuestra economía y cultura para crear un futuro verdaderamente transformador. También podemos ver esta lucha en nuestras relaciones personales. El asterisco último hombre asterisco puede ser aquel que evita los conflictos y las conversaciones difíciles en favor de la armonía superficial, mientras que el asterisco superhombre asterisco es quien se atreve a confrontar problemas y construir conexiones auténticas, aunque esto implique incomodidad o riesgo. Desde una perspectiva filosófica más amplia, el asterisco superhombre asterisco también representa una ética de la creación. Nietzsche veía al asterisco superhombre asterisco como un artista de la vida, alguien que da forma a su existencia de manera activa, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Este enfoque creativo no solo se aplica al arte o la literatura, sino a todas las áreas de la vida, desde las relaciones hasta el trabajo y la espiritualidad. En última instancia, la tensión entre el asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco no es solo una cuestión abstracta, sino una elección que enfrentamos a diario. Cada decisión que tomamos, cada valor que adoptamos, nos acerca a una de estas figuras. Nietzsche no ofrece una solución fácil ni una receta universal, pero nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia ética y a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. En esta tercera parte, hemos explorado las implicaciones éticas de las figuras del asterisco superhombre asterisco y el asterisco último hombre asterisco, destacando cómo estas ideas pueden guiarnos en nuestra relación con la cultura, el sufrimiento y la creación de valores. En las siguientes secciones, examinaremos cómo estas figuras pueden inspirar un cambio personal y colectivo, ayudándonos a navegar los desafíos del mundo moderno con mayor coraje y autenticidad. La figura del asterisco superhombre asterisco no es solo un ideal filosófico, es una invitación a la transformación personal. Nietzsche veía en esta figura una posibilidad para todos aquellos que estuvieran dispuestos a abrazar la incertidumbre y a construir un sentido propio en un mundo desprovisto de valores absolutos. Sin embargo, esta transformación no es sencilla ni automática, requiere un esfuerzo consciente para cuestionar las normas, confrontar nuestras limitaciones y redescubrir nuestra capacidad creativa. En esta sección, exploraremos cómo las ideas del asterisco superhombre asterisco pueden servir como una guía práctica para el crecimiento personal y la autorrealización. El primer paso hacia la transformación nietzscheana es reconocer y aceptar la muerte de Dios. Esta famosa declaración de Nietzsche no debe entenderse únicamente como una crítica al cristianismo, sino como un símbolo de la desaparición de las certezas absolutas que han guiado a la humanidad durante siglos. En un mundo donde los valores tradicionales han perdido su fuerza, enfrentamos un vacío existencial que puede ser aterrador, pero también liberador. La aceptación de este vacío es esencial para comenzar a construir nuestros propios valores y propósitos. Una de las herramientas clave para esta transformación es la afirmación de la vida, un concepto central en la filosofía de Nietzsche. La afirmación de la vida implica aceptar todo lo que la existencia tiene para ofrecer, sus alegrías y sufrimientos, sus placeres y desafíos. En lugar de buscar consuelo en ilusiones o distracciones, el asterisco superhombre asterisco enfrenta la vida con valentía, viendo en cada experiencia una oportunidad para aprender y crecer. Esta actitud no solo nos ayuda a superar el miedo al fracaso o al dolor, sino que también nos permite encontrar significado en lo cotidiano. Otro aspecto esencial de la transformación es la voluntad de poder, que Nietzsche describe como el impulso fundamental de la vida.
Para Nietzsche, la voluntad de poder no es simplemente el deseo de dominar a otros, sino una fuerza creativa que nos impulsa a superar nuestras limitaciones y a dar forma al mundo a nuestra manera. Este concepto nos invita a replantear nuestra relación con el éxito y el fracaso. En lugar de medirnos por estándares externos, podemos centrarnos en nuestro propio proceso de crecimiento, valorando el esfuerzo y la innovación por encima de los resultados inmediatos. La transformación hacia el superhombre también requiere una actitud crítica hacia las normas y expectativas culturales. Nietzsche criticó las moralidades de esclavo que fomentan la obediencia y la resignación, y nos animó a cuestionar todo aquello que limita nuestra libertad y creatividad. Este cuestionamiento no implica un rechazo total de las normas, sino una evaluación consciente de cuáles son útiles para nuestro crecimiento y cuáles nos impiden alcanzar nuestro potencial. En el contexto contemporáneo, este enfoque crítico es especialmente relevante. En un mundo dominado por la gratificación instantánea y la presión para conformarnos, adoptar la mentalidad del superhombre significa resistir las narrativas que nos empujan hacia el conformismo y buscar un propósito más profundo. Esto puede implicar rechazar las demandas de las redes sociales, replantear nuestras prioridades laborales o explorar caminos menos convencionales en nuestra vida personal. La transformación personal también implica un compromiso con la autenticidad. Para Nietzsche, el superhombre es alguien que vive de acuerdo con sus propios valores, incluso si estos entran en conflicto con las expectativas sociales. Esta autenticidad no se trata de rebelarse por el simple hecho de hacerlo, sino de alinear nuestras acciones con nuestras creencias y deseos más profundos. Es un proceso que requiere introspección, coraje y la disposición a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. La figura del superhombre no es un objetivo estático ni una meta que se pueda alcanzar de una vez por todas. Es un proceso continuo de creación y transformación. Cada momento nos presenta la oportunidad de elegir entre la comodidad del último hombre y el desafío del superhombre. Aunque el camino hacia la trascendencia puede ser difícil, también es profundamente enriquecedor, ya que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. En esta cuarta parte, hemos explorado cómo las ideas del superhombre pueden inspirar una transformación personal basada en la afirmación de la vida, la voluntad de poder y la autenticidad. En las próximas secciones, ampliaremos esta perspectiva para considerar cómo estas ideas pueden aplicarse a nivel colectivo, ayudándonos a construir una sociedad que valore la creatividad, el coraje y el crecimiento sobre la conformidad y la mediocridad. El concepto del superhombre no se limita al individuo, también tiene implicaciones colectivas que pueden inspirar una visión más audaz y creativa de la sociedad. Para Nietzsche, la humanidad no debía contentarse con mantener el statu quo, sino aspirar a transformarse en algo mayor. Esta transformación colectiva requiere no solo el esfuerzo individual, sino también una reconfiguración de los valores culturales y sociales que definen nuestras comunidades. En esta sección, exploraremos cómo las ideas de Nietzsche sobre el superhombre pueden aplicarse a nivel colectivo para fomentar una sociedad más auténtica, valiente y dinámica. En primer lugar, Nietzsche desafía la noción de conformidad que a menudo domina las sociedades modernas. El último hombre con su búsqueda de comodidad y seguridad, es un símbolo de una cultura que valora la estabilidad por encima de la innovación y el riesgo. En muchos sentidos, esta mentalidad está profundamente arraigada en nuestras instituciones, desde la educación hasta la política. Las escuelas, por ejemplo, tienden a priorizar la obediencia y el cumplimiento de normas sobre la creatividad y el pensamiento crítico, mientras que los sistemas políticos a menudo favorecen soluciones a corto plazo que evitan conflictos en lugar de abordar problemas fundamentales. Para superar esta mentalidad, Nietzsche nos invita a imaginar una sociedad que fomente la creatividad y el coraje. Esto no significa abandonar todas las normas y estructuras, sino reconfigurarlas para que sirvan como plataformas para la innovación y el crecimiento, en lugar de ser cadenas que nos atan a la mediocridad. En la educación, esto podría implicar un enfoque que valore la exploración y la curiosidad, permitiendo a los estudiantes descubrir sus propios intereses y talentos en lugar de simplemente ajustarse a un molde predeterminado.
La aplicación colectiva de las ideas del asterisco superhombre asterisco también implica un compromiso con la transformación cultural. Nietzsche creía que la cultura es un campo de batalla donde se libran las luchas por los valores que definen una sociedad. En este contexto, el asterisco superhombre asterisco representa una ruptura con las narrativas culturales dominantes que perpetúan el conformismo y la superficialidad. En lugar de consumir pasivamente las historias y valores que nos ofrecen los medios de comunicación y la publicidad, el asterisco superhombre asterisco colectivo crea nuevas narrativas que desafían las expectativas y abren caminos hacia el cambio. La figura del asterisco superhombre asterisco también puede inspirar una nueva ética de responsabilidad colectiva. Aunque Nietzsche pone un fuerte énfasis en la autonomía individual, también reconoce que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el mundo que compartimos. Una sociedad orientada hacia el asterisco superhombre asterisco no solo valora la creatividad individual, sino que también fomenta una conciencia de nuestras interconexiones y una responsabilidad compartida por el bienestar de la comunidad. En el ámbito político, esto podría traducirse en un enfoque que priorice la justicia y la equidad sobre la simple preservación del orden. El asterisco último hombre asterisco, con su miedo al conflicto, tiende a evitar los cambios que podrían incomodar o perturbar el equilibrio establecido. El asterisco superhombre asterisco, en cambio, ve el conflicto como una oportunidad para el crecimiento y no teme cuestionar las estructuras existentes si éstas impiden el progreso colectivo. Esto no significa promover la anarquía, sino adoptar una mentalidad que valore la transformación por encima de la complacencia. El concepto nietzscheano de la voluntad de poder también puede ser reinterpretado a nivel social. Mientras que el asterisco último hombre asterisco utiliza su voluntad de poder para mantener el control y preservar su zona de confort, el asterisco superhombre asterisco la emplea para impulsar el cambio y la innovación. En un mundo enfrentado a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y las crisis migratorias, la voluntad de poder puede traducirse en una determinación colectiva para abordar estos problemas con creatividad y audacia. Por último, la idea del asterisco superhombre asterisco colectivo implica un rechazo al nihilismo que Nietzsche veía como una amenaza constante para la humanidad. En una sociedad que a menudo se siente desconectada y sin propósito, el nihilismo puede manifestarse como apatía, cinismo o desesperación. El asterisco superhombre asterisco no niega estas emociones, pero las utiliza como punto de partida para crear algo nuevo. Al enfrentar el vacío con coraje, el asterisco superhombre asterisco colectivo no solo encuentra significado, sino que también inspira a otros a buscarlo. La transformación hacia una sociedad que encarne los ideales del asterisco superhombre asterisco no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Requiere una voluntad colectiva de cuestionar las normas, enfrentar los desafíos y construir nuevos valores que reflejen lo mejor de nuestra humanidad. En esta quinta parte, hemos explorado cómo las ideas del asterisco superhombre asterisco pueden aplicarse a nivel colectivo, desafiándonos a imaginar una sociedad más valiente, creativa y auténtica. En la siguiente sección, reflexionaremos sobre las lecciones finales de Nietzsche y cómo sus ideas pueden guiarnos en nuestra búsqueda de un futuro más trascendente y significativo. El legado de Nietzsche y su visión del asterisco superhombre asterisco nos dejan una lección esencial: la transformación, tanto personal como colectiva, requiere coraje, creatividad y una disposición a confrontar lo desconocido. En un mundo donde las comodidades del asterisco último hombre asterisco son tentadoras y las estructuras culturales a menudo refuerzan la mediocridad, el mensaje de Nietzsche es más relevante que nunca. En esta sección final, reflexionaremos sobre cómo sus ideas pueden inspirarnos a trascender nuestras limitaciones, abrazar la incertidumbre y forjar un futuro más auténtico y significativo. El asterisco superhombre asterisco no es un destino fijo ni una figura que alguna vez se alcance por completo, es un proceso continuo. Nietzsche nos desafía a vivir en un estado de constante devenir, donde nuestras acciones y valores son evaluados y recreados a la luz de nuestras experiencias y aspiraciones. Este enfoque nos invita a abrazar la imperfección y el cambio como componentes esenciales de la vida. Al igual que un artista que trabaja continuamente en su obra, el asterisco superhombre asterisco es alguien que nunca se conforma con lo que es, sino que siempre busca lo que puede llegar a ser. En un nivel práctico, esto significa adoptar una mentalidad de crecimiento y curiosidad.
En lugar de ver los fracasos como derrotas finales, podemos considerarlos oportunidades para aprender y evolucionar. En lugar de temer el cambio, podemos verlo como una fuente de nuevas posibilidades. Esta perspectiva nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de apertura y confianza, en lugar de miedo y resignación. El superhombre también nos invita a reconsiderar nuestra relación con el sufrimiento. En una sociedad que a menudo busca evitar el dolor a toda costa, Nietzsche nos recuerda que el sufrimiento puede ser una fuente de fortaleza y sabiduría. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que las experiencias difíciles pueden ayudarnos a crecer y a comprender mejor quiénes somos. Al aceptar el sufrimiento como parte de la vida, podemos encontrar un significado más profundo en nuestras luchas y utilizarlas como base para nuestra transformación. La figura del superhombre también nos inspira a tomar responsabilidad por nuestra propia vida. En un mundo donde es fácil culpar a las circunstancias, las instituciones o las normas sociales por nuestras limitaciones, Nietzsche nos desafía a asumir el control de nuestras elecciones y acciones. Esto no significa ignorar las realidades estructurales que nos rodean, sino enfrentarlas con coraje y determinación. Al asumir la responsabilidad de nuestra existencia, nos liberamos de las excusas y abrimos la puerta a una vida más plena y auténtica. A nivel colectivo, el superhombre nos invita a imaginar un futuro que no esté limitado por las expectativas o convenciones del presente. En lugar de aceptar el mundo tal como es, Nietzsche nos anima a preguntarnos cómo podría ser. Esta visión utópica no es una fantasía irrealizable, sino un llamado a la acción, una invitación a trabajar juntos para crear una sociedad que refleje nuestros valores más altos y nuestras aspiraciones más audaces. Sin embargo, la transición hacia esta visión no será fácil. Implica confrontar los patrones de conformismo y complacencia que han moldeado nuestras vidas durante tanto tiempo. Implica cuestionar nuestras suposiciones más profundas sobre quiénes somos y qué significa vivir bien. Pero es precisamente este desafío lo que hace que el camino del superhombre sea tan valioso. Al abrazar la incertidumbre y el esfuerzo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. En última instancia, el mensaje de Nietzsche sobre el superhombre no es un llamado a la perfección, sino a la autenticidad. Nos invita a vivir con integridad, a ser fieles a nuestros valores y a enfrentar la vida con valentía y creatividad. En un mundo lleno de distracciones y superficialidades, el superhombre nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en evitar el dolor o buscar la comodidad, sino en abrazar la plenitud de nuestra humanidad. En esta última parte, hemos reflexionado sobre las lecciones finales de Nietzsche y cómo su visión del superhombre puede guiarnos en nuestra búsqueda de una vida más significativa. Su filosofía nos desafía a rechazar la mediocridad, a abrazar el cambio y a construir un futuro que refleje lo mejor de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Aunque el camino hacia el superhombre es arduo, es también el camino hacia una vida más rica, auténtica y trascendente. El concepto del superhombre de Nietzsche concluye con una reflexión sobre la posibilidad de trascender las limitaciones humanas y las estructuras culturales que nos constriñen. Esta visión no solo desafía las normas establecidas, sino que nos invita a imaginar un futuro más audaz y auténtico. En esta última parte, sintetizamos cómo las ideas de Nietzsche sobre el superhombre y el último hombre ofrecen una brújula filosófica para navegar las incertidumbres de la vida moderna y construir una existencia más significativa. El superhombre encarna la capacidad de vivir plenamente en un mundo sin verdades absolutas. Al aceptar la muerte de Dios, esta figura no busca reemplazar las antiguas creencias con nuevas certezas, sino crear valores que reflejen su experiencia y creatividad. Esta capacidad de construir un propósito propio, en lugar de conformarse con las normas heredadas, es el núcleo del mensaje nietzscheano. Nos invita a abrazar el caos y la incertidumbre como oportunidades para crecer y trascender. En contraste, el último hombre representa una advertencia sobre el peligro de la complacencia y la mediocridad. Esta figura no es solo un símbolo del conformismo individual, sino también de una cultura que prioriza la comodidad sobre la grandeza. Nietzsche veía en esta figura una renuncia a la vida plena,
una existencia marcada por la búsqueda de placer inmediato y la evitación del esfuerzo. En un mundo que a menudo recompensa la superficialidad, el último hombre es un recordatorio de los riesgos de abandonar nuestras aspiraciones más elevadas. Para Nietzsche, la lucha entre estas dos figuras no es solo filosófica, sino también profundamente humana. Todos enfrentamos la tentación de la comodidad y el desafío de la trascendencia. En nuestras decisiones diarias, en cómo enfrentamos el sufrimiento y en cómo buscamos el propósito, elegimos entre el camino del superhombre y el del último hombre. Esta elección no es definitiva ni única, sino un proceso continuo que define nuestra existencia. El legado de Nietzsche no es una receta fácil para la vida, sino una provocación. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, a confrontar nuestras limitaciones y a imaginar un futuro más audaz y creativo. Su filosofía no es un llamado a la perfección, sino a la autenticidad, a vivir de manera fiel a nuestros valores y aspiraciones, incluso cuando eso implica enfrentar el vacío y la incertidumbre. Al final, el superhombre no es solo un ideal individual, sino también una posibilidad colectiva. En un mundo marcado por desafíos globales, desde la crisis climática hasta las desigualdades sociales, la visión de Nietzsche nos inspira a imaginar un futuro que trascienda las estructuras existentes. Nos invita a construir una sociedad que valore la creatividad, la responsabilidad y la trascendencia por encima del conformismo y la complacencia. Esta última reflexión cierra la exploración de las ideas de Nietzsche sobre el superhombre y el último hombre. Sus conceptos nos dejan un legado filosófico que sigue siendo relevante en un mundo en constante cambio. Aunque el camino hacia la trascendencia puede ser difícil, también es el único que nos permite vivir con autenticidad y plenitud.